Entonces voy a volver a repetirlo solamente porque se está grabando de nuevo. Entonces, primeramente se tiene que llevar una portada con al menos los datos que aparecen aquí. Entre ellos tienen que definir un nombre o darle un nombre a su proyecto de acuerdo a las características del mismo. Para este ejemplo he puesto barrera levadiza. El segundo punto es la propuesta. Tendrán que describir la problemática que se busca resolver o la finalidad que tiene su proyecto. En este caso de la barra levadiza es diseñar y construir un mecanismo capaz de negar o permitir el acceso a automóviles. Tendrán que, y como otro punto es, mostrar tres diseños previos. Aquí puse dos, entonces aquí se presentan tres propuestas o diseños diferentes para la solución del problema. Tres dibujos, tres bosquejos, pueden ser a mano, pueden ser a computadora. Por ejemplo, esta es una forma de poder permitir el acceso o no a los automóviles a través de la barra levadiza, que fue el que se escogió. Yo puse otro ejemplo aquí, que es como un serpentín que puede girar hacia un lado o hacia el otro, etcétera. Bueno, tendrán que hacer tres diseños previos, porque pues, es un equipo creo al menos de cinco. eh, y al final, bueno, no al final, y después tendrán que pasar a esta parte, a la descripción y funcionamiento. Una primera parte de la descripción y funcionamiento, digamos que es la parte A, tendrán que elegir y describir las razones por las cuales se escogió el diseño. Tendrán que elegir uno de los tres diseños y justificar el por qué, es decir, dar las razones del por qué se escogió. Puede ser, se escogió el diseño uno dado que es mejor comodidad para el operario, o puede ser de que se eligió el 2 o el 3, el que sea. Estos son ejemplos, porque la cantidad de elementos operadores es menor que la de los demás y eso equivale a un menor costo, por ejemplo, ¿no? O puede ser, no, el 2 porque a pesar de que tiene un mayor número de elementos o de operadores, la ganancia es mayor y eso reduce el esfuerzo del operario. Entonces, esa es la parte A. La parte B es la descripción. En la descripción van a poner el diseño definitivo, o sea, ya del que se escogió, van a poner los operadores que lo componen. Recordar, por ejemplo, yo estoy poniendo como ejemplo este, que fue el del examen, y si recuerdan, pues ya eso tiene estos elementos, soporte, manivela, tal, tal. El segundo punto va a ser, entonces, aquí van a tener que dar, en la descripción van a tener que, en el punto B, la descripción van a tener que decir, el diseño definitivo consta de los operadores siguientes. Y tendrán que enlistar los operadores. Y en el punto C, van a tener que explicar el funcionamiento. Es decir, por ejemplo, el mecanismo funciona, eh, igual considerando este que es el ejemplo, y tendrán que explicar el funcionamiento. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Dos puntos. Oh, eh, el usuario imparte una fuerza en la manivela haciendo girar un tambor. Este comunica a la polea A, etcétera. ¿Ok? ¿Sí se les va entendiendo? Bueno, esto es el punto C. Va a haber otro punto que va a ser el de, que es muy parecido a los otros, pero le vamos a llamar el plano. Parecido,
y van a tener que tratar de identificar las diferentes piezas que componen la máquina. ¿Ok? Es muy parecido a esto. Pero ahora, bueno, más bien vamos a ponerle fin. En la descripción van a poner todas las piezas y ojo, van a tener que enumerarlas, es decir, así, miren, de hecho lo copio. Déjenme copiar la imagen. Snipping. Entonces, en la descripción van a tener que poner, volver a... Y a esto le vamos a llamar... Así van a tener que, y por ejemplo, evidentemente aquí va a ser... Entonces en esta parte van a tener que poner su bosquejo de nuevo, pero ya señalando ya sea con letras o con números y las diferentes partes de la que consta. Después van a tener que explicar el funcionamiento y en el plano de conjunto, van a tener que acotar. Aquí se va a tener, déjenme ponerlo en rojo. Acotar las dimensiones. Y recuerdan que es bueno, acotar las partes, acotar el mecanismo. Acotar es darle las dimensiones. ¿Ok? Entonces ahora va a ser algo así. Permítanme mostrarles cómo. Van a tener que volver a realizar el dibujo, pero lo van a tener que acotar. Algo así. Van a tener que volver a dibujar, pero acotar las dimensiones. La dimensión, por ejemplo, en mi caso de la barra, también las dimensiones del radio de las poleas, todas las dimensiones. Acotar el mecanismo o las piezas. Bueno, en general es el mecanismo, o sea, todo el proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Y después, el plano del conjunto, después vamos a hacer lo que vamos a llamar el despiece. Despiece. El despiece va a constar de, ahora que ya se conocen los operadores, o sea, todos los elementos que pues aquí se enlistaron y que aquí ya se dimensionaron, eh, solo nos faltaría decir las medidas de cada una de las piezas. Más bien, miren, aquí son las dimensiones generales de la máquina, o sea, como las que están. Ahora vamos a tomar cada elemento, por ejemplo, este es elemento A, se me fue. Se me fue. Bueno, la fresa. El torno, por ejemplo, si tomamos el torno eh, y vamos a ir poniendo las piececitas aquí, a ver si me doy a entender. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, igual va a ser como darle medidas. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos, el elemento aquí se ve, el 1, por ejemplo, si ven, el 1, ¿quién es? Es el cable. Bueno, aquí estaría mal. Aquí estaría 1, sería cable. ¿Están de acuerdo? El 1 es el cable. Aquí tal vez no estemos dimensionando el cable como tal, o sea, todo lo largo. Entonces, el 1, el cable, lo podríamos poner así. El 1, el cable. Entonces, el cable, vamos a poner el material que vamos a usar o que es el cable, el número de piezas, en este caso sería 1, y observaciones, no, pues es un cable X. No sé si se entendió. Vamos a ver otro. Por ejemplo, el 2. El 2 es
el eje de la polea. Si ven este rojito es el eje de la polea, entonces aquí, eje de polea. ¿Ok? Eje de polea. eh, Aquí igual no se puede dimensionar ni se puede ver del todo, pero aquí ya se estaría viendo así. El eje de la polea es el 2 y, por ejemplo, pues mide 30 centímetros de largo, es decir, este atraviesa esta pieza y mide 30. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver el 3. Aquí viene ya el 3 hecho. El Profe, 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? eh, esa parte de que dice de poner el nombre de las piezas, la verdad sí, como que ya no le estoy entendiendo de dónde vamos a sacar esos datos o esa información, porque la verdad sí ya no le entendí esa parte ¿A cuál? ¿A esta de acotar el mecanismo o a la que estoy, o a la última? ¿O a esta? a la que ¿A- pone, ¿Al ajá, despiece? que dice, a eso que dice que de la polea y así, eso ya Ujú. no lo entendí. Ok, entonces mira, ¿estás de acuerdo que aquí tenemos estos numeritos, ¿no? El uno es el cable, el 2 es el eje de la polea. ¿Quién es el 3? La polea, ¿estás de acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es este paso. Yo lo tengo mal. La 3 es la polea, la 4 digamos que es la base, podría ser. Este, o el soporte, base o soporte. El 5 es el contrapeso. ¿Eso sí le vas entendiendo? Sí, lo que no entiendo es lo último de lo que sigue de eso, profe. Ok, entonces, una vez que ya tengamos todo esto, lo que hay que hacer después es esto, explicar el funcionamiento y después acotar como las medidas am, que podemos ver en nuestro croquis o en nuestro bosquejo, ¿ok? Podemos verlo de lado y de frente. Aquí no pasa la foto de frente, pero es esto. Ahora, cada una de estas piezas que enumeramos aquí las vamos a tratar por separado. Es decir, el primero es el cable. El cable es esto. Te recuerdo aquí todo, todo, todo. Entonces, ese es el primero. El cable es este. Y vamos a decir de qué material es tu cable y cuántas piezas ocupas. ¿Cuántas piezas ocupan de cable? Pues una. Observaciones, pues puedes poner en el cable, pues puedes poner, eh, a pesar de que es de, no sé, que es un cable de mecate, pues podría reemplazarse por un cable en la vida real se puede reemplazar por un cable de alambre o etcétera. Alguna observación que tú quieras o puedes dejar en blanco la observación. Y luego te vas con el punto 2, te vas con el punto 2, el eje de la polea. Este es el eje de la polea. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas poleas de este tipo hay? Está esta y está esta, ¿ok? Son iguales estas y estas. Entonces te vas con el eje de la polea. Recordar que el eje es una varita o una barra. Entonces te vas acá y pones eje de la polea, haces en este caso si haces el dibujito y lo dimensionas porque en las previas no se puede ver como tal, ¿no? Entonces dices material, no sé, pues acero, número de piezas, 2, ¿ok? Y luego te vas con el número 3, que es como tal la polea. Entonces la polea aquí le pones, eh, te te vas con el 3, que es la polea, y le pones la polea y ahí dimensionas bien y también dimensionas pues toda esa parte. Pones material, no sé de qué vayan a ser su polea, número de piezas pues van a ser igual, 2 al menos, porque estas dos son como del mismo diámetro, este del tambor es diferente, y igual, material, número de piezas y observaciones, ¿ok? Profe, pero esos dibujos se pueden hacer, por ejemplo, en una hoja blanca y luego pasar la foto al archivo. Ah, sí, también, sí, sí se puede. Bueno, es que yo también tengo otra duda de, en el caso que con nosotros maestros son proyectos, por así decirse, hidráulicos, con mangueras y eso, entonces no hay problema que sean proyectos de esos que no lleven
así como ejes y así. Traten de meter al menos un mecanismo. Es decir, si van a usar un pistón, pues que ese pistón mueva algo y que ese algo mueva una polea, un engrane, al menos un mecanismo. ¿Ok? O sea, ahí lo van a tener que complementar. ¿Sí se entendió? Y así te vas, ok, y así te vas con todos los elementos que fuimos, o que se fueron definiendo. El 4 es el soporte, entonces aquí pones el soporte, las medidas, el material, las observaciones. El quinto es el contrapeso, igual pones, y así sucesivamente, hasta 7, 8, 9, dependiendo de tu proyecto, ¿ok? Y luego vas a... Ok. eh, tan, 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 tan. Bueno, después lo que va a seguir... mm, distribución de tareas. Bueno, vamos a hacer una parte que le llaman distribución de tareas. ¿Han escuchado de una gráfica Gantt? No, profe. No, bueno, entonces le vamos a llamar plan de trabajo. Vamos a ver un plan de trabajo. ¿Están de acuerdo que todo esto pues ya tienen pues la idea de lo que van a hacer y más o menos cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces el plan de trabajo eh, van a describir cómo realizaron el proyecto. Cómo realizaron el proyecto. O sea, a narrar cómo lo hicieron. Entonces aquí pueden meter, por ejemplo, empezamos a construir, esto van a subir, que es ejemplo, empezamos a construir la base, o bueno, el tambor, después la base y al final X, no sé. Y al final juntamos todos los elementos. El plan de trabajo es eso, cómo realizaron o cómo realizaron el proyecto. Y aquí lo van a hacer, es como una redacción de cómo se realizó y aquí van a meter una gráfica o una como bitácora, ¿cómo le llamamos? Distribución de tareas. Sí, como una lista, un listado de actividades, listado de actividades. Como todas las actividades que hicieron en su proyecto lo van a poner aquí. Entonces lo pueden empezar redactando así. Las tareas de fabricación de prototipos se distribuyen de la siguiente manera. Y van a meter una lista así. Por ejemplo, el día 1, la fecha. Bueno, vamos a dejarlo nada más fechas, que sea más fácil. Permítanme. Ok, las tareas de fabricación de prototipos se distribuyen de la siguiente forma. La fecha, la tarea y el encargado. A ver si se... Vamos a hacerla con esto. Insertar tabla. Entonces aquí va a ser fecha, actividad y encargado.
Entonces aquí desde que iniciaron el proyecto tienen que anotar la fecha. No sé, por ejemplo, estamos a 15. Imagínense que mañana empieza el 16 de octubre, 16 del 0 del 10 del 2020. Actividad, planeación del proyecto, o definir el proyecto. Definir el proyecto. Encargado, pues todos, ¿no? Imagino que todos van a ponerse de acuerdo para ver qué proyecto van a hacer. Y luego, lo otro es, no sé, imagínense que sea el 20 del 10 del 2020. Pues ya definieron el proyecto. Después va a ser, una de las actividades va a ser dibujar el proyecto. Y aquí pues igual metieron todos, o pueden ser algunos de ustedes, no sé, Pepe, Juan y Carlos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, dentro de las actividades, pues puede ser, definieron el proyecto, dibujaron el proyecto, identificaron las partes, después buscaron materiales para construir el proyecto, después empezaron a trabajar en la construcción, no sé, por ejemplo, si va a llevar un engrane, pues del engrane, o del tambor, o de la polea, o de esto, o se investigaron posibles materiales que se pueda fabricar. Recordar que va a ser una maqueta, de ahí va a entrar su creatividad. Después trataremos de llevar alguno de esos proyectos a ya la vida real, digamos. Hay que ver eso si se puede por los costos. Pero aquí en plan de trabajo es cómo realizaron el proyecto y luego la lista de actividades. ¿Ok? Esto, lo de azul es todo ejemplos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Y por último, quiero que hagan una lista de materiales y lista de herramientas, mayúscula. Es decir, todos los materiales que ocuparon los van a enlistar y toda la lista de herramientas también. ¿Ok? Y por último, un presupuesto de lo que se gastaron. Presupuesto también lo vamos a manejar de una forma en lista, y va a ser así. El presupuesto va a ser llenar esta lista, la cantidad, no sé, por ejemplo, de material que hayan ocupado, el nombre, el precio unitario y el precio total. Por ejemplo, si ocuparon 3 poleas, puede ser maquetas, es decir, pueden hacerla a su creatividad, pueden usar carretes de hilo, no sé, pues 3 carretes de hilo, precio tanto tal. Madera, una madera o un triple de tanto por tanto, nos costó tanto. Y así. Y por último, van a tener que hacer un video explicativo. Es decir, ya que esta es una maqueta, van a grabar su maqueta porque no sabemos si vamos a regresar o no. Y lo van a explicar. ¿Ok? Van a decir, pues, esta es nuestra maqueta, este es un mecanismo que sirve para esto, pero el video va a ser para cotejar que realmente lo hicieron. Entonces, aquí, perdón, antes de esto va a ser fotos del proyecto. Vamos como para darle formalidad. Y al último, un video explicativo. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo eso para cuándo, cómo. Va a ser
A ver, permítanme, deja ver cuándo tengo que entregar calificaciones.